Gloria a Dios para siempre, que el Señor le bendiga. Le damos la bienvenida, ¿cierto?, a su programa, A Dios sea la gloria, del Ministerio Evangelístico Pentecostal Plenitud de Gozo. Amén, les saludamos en el amor del Señor a todos los hermanos que puedan estar en sintonía, que puedan sumarse a la transmisión que estaremos haciendo. A pesar de una pequeña transmisión, estamos probando, ¿cierto? Amén, estamos tratando de poder compartir una enseñanza de la palabra. Les saludamos, ¿cierto? Bueno, a nuestros pastores, ¿cierto?, que nos amonestan y nos presiden en el Señor. Nuestro pastor, ¿cierto?, Manuel Aguayo, nuestra pastora Mercedes Calvio. Saludamos a todos nuestros hermanos de la congregación, ¿cierto?, de allá, bueno, en la comuna de Cacán, la comuna de San Bernardo. Amén. Bueno, saludamos a todos los siervitos del Señor que puedan estar también compartiendo esta linda bendición. Amén. Bueno, estamos hoy día lunes. Amén. Es un día que la mayoría, ¿cierto?, de las iglesias no tienen culto, no hay generalmente muchas actividades. Y estamos contentos porque a pesar de que no hay muchas actividades, ¿cierto?, nosotros podemos ocupar estos medios, el predicar el Evangelio, el poder compartir un temita de la palabra, ¿cierto?, el que usted me pueda hablar. Quizá usted quiera hacer alguna petición de oración. Amén. Nosotros los cristianos, en el fondo, lo que buscamos es estar como en servicio público, el poder ser de bendición para otras personas, ¿cierto? Nosotros los cristianos tenemos lo que es el ministerio de la reconciliación, que nosotros queremos buscar que la gente que no conoce al Señor pueda aceptar a Cristo, que pueda acercarse a Cristo. Y esto nosotros lo hacemos a través de la predicación de la palabra, un servicio de utilidad pública, ¿cierto? Si usted quiere hacer una petición de oración, usted escríbame ahí en los comentarios. Amén. Hay siervos del Señor que también se conectan, que pasan, que ven. Quizá alguien que sea bueno para orar puede ver quizá su petición de oración, amén, y quiera también serse partícipe de la bendición, orar por su petición, algún enfermo, amén. Todas las cosas Dios las conoce, amén. Así que esperamos de que usted también pueda estar en la bendición junto a nosotros, poder compartir un temita de la palabra, amén. Queremos, ¿cierto?, bueno, el poder hablar de este tema tan lindo, ¿cierto?, que es congregarse. Algo, ¿cierto?, que es una tremenda bendición el poder congregarse, algo que, ¿cierto?, nosotros como cristianos que estamos, ¿cierto?, llamados a hacer. Pero antes de empezar el tema, bueno, hemos saludado, bueno, ¿cierto?, le hemos dado la bienvenida a los que también se estarán sumando. Queremos hacer una oración cortita, 30 segundos, usted no se salga de la sintonía, usted clama al Señor para que también Dios pueda también compartir con usted una enseñanza, para que usted lo que ya sabe, usted pueda recordárselo, porque es importante, ¿cierto?, el poder estar ahí metidos con el Señor. Amén, vamos a orar 30 segundos. Amén. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendiga, Dios mío, esto que realizamos para su honra, gloria y alabanza. Dios mío, ponga la gracia, el sazón del cielo, unja los oídos espirituales de los que estarán escuchando esta linda bendición, Dios mío, para que podamos ser edificados por su palabra. Por misericordia se lo pedimos, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos en contacto porque estamos contentos, ¿cierto?, porque estamos en victoria. Podemos estar en contacto, ¿cierto?, a través de lo que es las ondas radiales, podemos estar en contacto a través de lo que es el Facebook, podemos estar en contacto, ¿cierto?, a través, ¿cierto?, de videollamadas, de la radio, de la televisión, de tantos medios, hermanos, que se pueden ocupar para difundir el Evangelio. Amén. Aquí no buscamos otra cosa que exaltar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y también buscamos una enseñanza linda de la palabra del Señor, porque en el fondo como cristianos necesitamos constantemente de la palabra del Señor. Como cristianos nosotros necesitamos ser bendecidos por la palabra del Señor. Y qué mejor que poder estar entendiendo, escudriñando, metiendo en lo que es la palabra del Señor. ¿Sabe usted? Mire, yo quiero citar hoy día un texto, hermano, que es de suma importancia, hermano. Amén. La Biblia dice, hermano, amén, en el libro de los Hebreos, amén, cuyo autor, muchos entendidos de la Biblia se lo atribuyen, ¿cierto?, lo que es el apóstol Pablo. Muchos personajes que estudian la Biblia, ¿cierto?, teólogos, atribuyen este libro escrito al apóstol Pablo, aunque este libro, ¿cierto?, de los Hebreos es un poco incierto el autor. Y este escritor, ¿cierto?, en el capítulo 10, en el versículo 25, habla de un texto que es bastante conocido, hermano. Es bastante conocido para todos los cristianos, los que leemos un poquito la Escritura. Y dice la Biblia
en capítulo 10, versículo 25 del libro de los Hebreos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mira lo que dice la palabra, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y el versículo 24 me dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. O sea, la Biblia está enseñando, hermano, que debe haber una comunión, una koinonía entre los cristianos para considerarse el amor y las buenas obras. Pero la Biblia primeramente también, y yo lo tengo subrayadito aquí, la Biblia nos enseña que no debemos dejar de congregarnos. O sea, habla de la importancia, hermano, de que el cristiano pueda congregarse, de que el cristiano, ¿cierto?, pueda juntarse con otros siervos del Señor, porque ciertamente cada persona que quiera estar en lo de Dios, cada persona que ame al Señor va a buscar sus pares. Es muy difícil que usted pueda ver cómo Dios se manifiesta. En una oportunidad, ¿cierto?, un hermano de nuestra iglesia predicaba esto, que es una gran realidad. ¿Sabe usted que todas las personas, nosotros entendemos que Dios, en su soberanía, ¿cierto?, en su omnipresencia, Dios puede estar en todo lugar? O sea, usted está en su casa, claro, Dios está en su casa. Yo estoy haciendo este programa aquí, ¿cierto?, a través de Facebook, y Dios está aquí. Bueno, a mí me acompaña un sobrino que él es nuevito, él no es una persona, digamos, que pueda estar convertida al Señor, pero creemos que Dios está tratando con su vida, y me acompaña en esta hora, ¿cierto?, para hacer este programa. Y sabe usted que Dios, en su omnipresencia, Dios puede estar en todo lugar. Pero ¿sabe usted que Dios, a pesar de que puede estar en todo lugar, no se manifiesta en todo lugar? Porque, por ejemplo, si nosotros dijéramos Dios está en una discoteca, claro que Dios puede estar en una discoteca. No va a estar haciendo milagros, no porque Él no pueda hacer milagros en una discoteca, sino porque Él está viendo que en ese lugar la gente no se está reuniendo para alabar al Señor. La gente no se está reuniendo para buscar del Señor, sino que en ese lugar la gente se está reuniendo para hacer lo contrario a lo que Dios quiere. O sea, Dios está en este lugar o en ese lugar, pero Dios no se va a manifestar como sí se puede manifestar o como así se manifiesta dentro de la iglesia. Porque en la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a subir un poquito el volumen a la alabanza. En la iglesia el Señor se manifiesta. Dios se glorifica. Dios, ¿cierto?, tiene la capacidad de poder, en el lugar donde se le alaba, donde se le está honrando, el manifestarse. Yo hace poquito, ¿cierto?, hablaba con mi sobrino y le hacía entender un poquito esto, que él no conoce el Evangelio, de que el Evangelio es real. Existen lo que son los dones del Espíritu, dones espirituales, ¿cierto?, para la iglesia. Porque Dios busca manifestarse a través de los dones espirituales, de los dones sobrenaturales que Dios les da a la iglesia. Porque nosotros servimos a un Dios real, nosotros no servimos a un Dios que no existe, que no pueda hacer, que no pueda obrar, que no pueda manifestarse. Nosotros servimos a un Dios que puede manifestarse, nosotros servimos a un Dios que es real, a un Dios poderoso. Un Dios que se manifiesta dentro de la iglesia. Por eso el autor a los Hebreos hablaba y decía, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, lo que da a entender este versículo, para algunos también, es que pareciera que algunos se han olvidado de las reuniones cristianas, a los hebreos, ¿cierto?, algunos hebreos, y citándole mayormente los versículos 32 y 33. Y él le dice a los hebreos estas palabras, dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, porque la iglesia primitiva padecía, hermano. No era como la iglesia de hoy en día, que usted puede prender el Facebook desde su hogar, desde la comodidad de su hogar. Yo puedo decirle a mi sobrino, ¿sabe que traiga un vasito de agüita? Quizás una bebidita, quizás si tengo hambre voy y me sirvo algo para comer, el refrigerador está aquí al lado. O sea, dentro de la comodidad de nuestros hogares nosotros también podemos hablar de Dios, podemos predicar, pero no somos una iglesia perseguida. Dice el versículo 33, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, aquí el autor de los Hebreos está hablando de la persecución que tuvo la iglesia, de las luchas que tuvo la iglesia para poder reunirse. La iglesia se reunía en catacumbas,
secretamente, ocultamente, quizá en este tiempo podríamos decirlo como delincuente, por la sencilla razón de que la iglesia era perseguida. Pero aún así el apóstol Pablo, al cual se le atribuye el libro de los Hebreos, otros dicen que no, pero otros que sí, aunque es incierto, pero sea el apóstol Pablo o sea otro autor, el autor de los Hebreos le dice a la iglesia algo que es bastante simple, pero que a la vez es bastante complejo. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque hay personas que tienen la costumbre de no congregarse. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia le queda cerca. Hay personas, oye, que se pelean con un hermano y no quieren congregarse porque no quieren tener que quizá enfrentarse con el hermano, el poder hablar del problema. Hay gente que tiene inmadurez espiritual y cualquier cosa, una discusión por cualquier tema, quizá el hermano quedó de devolverle un dinero y se demoró un día más, o le dijo que se lo devolvió hoy día, pero resulta que se lo tiene para mañana. O sea, cualquier problema, cualquier pequeñez, hermano, hay hermanos que no se congregan. Hermanos que no llegan a la iglesia. Sabe que hay hermanos que dicen ser llenos del poder de Dios, pero no se congregan por un partido de fútbol. Juega Chile, juega el Colo-Colo, juega la U. Hermanos que dejan de lado la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ponen los intereses del mundo, los intereses personales por sobre los intereses de Dios, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Pero la importancia de poder congregarse, hermano. Muchos pasan por alto esto, hermano. Ahora, nosotros queremos, bueno, yo representando quizá un ministerio, a pesar de que esto yo lo hago, cierto, quizá no por petición del pastor, lo hago, cierto, por algo, por un deseo personal de poder querer predicar la palabra. Nosotros tenemos bastante claro, mire, esto no es un dicho, bueno, esto yo generalmente siempre lo digo, pero no es que yo esté descubriendo algo nuevo, sino que en el fondo esto es una realidad. Nosotros no somos cristianos por venir a la iglesia. Recuerde que la Biblia habla de los lobos rapaces que andan vestidos como ovejas. Los lobos rapaces se visten como ovejas, o sea, los lobos rapaces también se congregan, o sea, los lobos rapaces también están dentro de la iglesia. Pero la Biblia aún así nos llama a congregarnos. Recuerde que Dios dice que deja crecer el trigo juntamente con la cizaña. ¿Se da cuenta? O sea, Dios deja crecer el trigo juntamente con la cizaña. O sea, entendemos, hermanos amados, ¿cierto? Que Dios, hermano, nos llama a poder congregarnos. Dios nos llama a poder esforzarnos para poder congregarnos. Quizás muchas veces nosotros podemos vivir lejos de la iglesia y es ahí donde nosotros, cuando nosotros echamos a correr nuestra fe y oramos al Señor para que Dios nos abra una puerta, porque el que quiere congregarse, Dios le abre puerta. El hombre que realmente ama a Dios de todo su corazón y quiere congregarse, Dios le abre puerta. Y no es necesario, hermano, quizás de decir, no, es que no importa si no me congrego. Sí, sí importa si usted no se congrega. Si usted falta un culto, usted se pierde la bendición. ¿Sabe usted que cuando amamos al Señor entendemos que los cultos son especiales? Los cultos son de bendición. Los cultos, ¿cierto? Son manifestaciones de Dios en nuestras vidas, hermano. Mira, ahí nos está saludando, ¿cierto? Nuestro pastor Manuel. Dios le bendiga, mi pastor Manuel. Nos escribe, ¿cierto? Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Bendiciones, amén, amén, mi pastor. Igual para usted. Mándele saludo a la pastorita, a los hermanos, si están ahí en sintonía también, ¿cierto? Mándele, ¿cierto? Un cariñoso saludo. Le vamos a estar leyendo un pancito de vida a nuestro pastor Manuel. Dice de la siguiente manera para nuestro pastor Manuel Aguayo. Dice, entonces los humildes crecerán en alegría en el Señor, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Entonces los humildes crecerán en alegría en el Señor, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Esto se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 19. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? La importancia de congregarse. Mi pastor, la importancia de congregarse. ¿Sabe usted que, por ejemplo, bueno, mi pastor como pastor eso lo tiene bastante claro? Para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda seguir adelante, la importancia de los hombres que tienen un compromiso con Dios de congregarse. Porque usted puede decir, ¿sabe qué? No importa, yo falto el culto el día miércoles, pero no se preocupe porque hay culto el día viernes. Amén. Si usted puede faltar, usted puede pasar algún problema, algún accidente, puede tener algún percance, lo que pueda acontecerle a usted. Usted quizá a lo mejor va a llegar el momento que queriendo ir no va a poder hacerlo, pero Dios conoce todas las cosas. Pero lo importante es que cuando usted pueda congregarse, usted lo haga. Porque si usted pudiendo congregarse no lo hace, usted está menospreciando lo de Dios. Usted está tomando los cultos como algo rutinario. Usted está
tomando los cultos en donde no hay presencia de Dios. Porque si, por ejemplo, usted lo invitara a algún eminencia, algún presidente, algún político, quizá, no sé, hay muchos que son fanáticos del fútbol, y si lo invitara, por ejemplo, su ídolo del fútbol, muchos que son mundanos, hermano, si lo invita, por ejemplo, no sé, el Diego Rivalora, el Esteban Paredes, a tomar tecito, oiga, tan puntual ahí, pues, no se pierden esa, entre comillas, bendición, pues. ¿Cuánto más nosotros que amamos al Señor? ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cuando nosotros, por ejemplo, estamos apartándonos de la bendición. El problema es cuando nosotros no estamos entendiendo lo de Dios. El problema es cuando nosotros no estamos amando lo de Dios. El problema es cuando nosotros no queremos aferrarnos a Dios y buscamos ciertas cosas que nos puedan quizá desvirtuar, ¿cierto?, de lo que es el congregarse para el Señor. ¿Sabe qué? Para mí el congregarme es lo más lindo que yo pueda hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un cristiano que estoy pasando por un proceso bastante difícil, en donde Dios está probando mi fe, Dios está probando mi paciencia, Dios está viendo la fidelidad del cristiano y la forma que yo tengo de decirle a Dios y la forma que yo tengo de testificar de que Dios es real, de que Dios es poderoso y que Dios hace un cambio en la vida del hombre, es congregándome. Por eso el autor a los Hebreos decía, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Se imagina, el pastor levanta la iglesia, el pastor lucha, hace el culto y los hermanos ese día le da lo mismo congregarse. Amén, amén. Miren, nos saluda nuestro pastor Juan Carlos Cueva. Dios le bendiga a mi pastor Juan Carlos Cueva, ¿cierto? Bueno, también está en sintonía nuestro pastor Manuel Aguayo. Amén. Así que bueno, a mi pastor ya lo saludé. Saludamos al jefe primero. Dios le bendiga. Amén. Pero también le saludamos a usted, mi pastor Juan Carlos Cueva, ¿cierto? Le queremos mucho y le amamos en el Señor. Reciba los cariños, ¿cierto?, del ministerio Plenitud de Gozo. Le amamos, ¿cierto?, a la congregación, a todos los siervitos, a todos los hermanos, ¿cierto?, que puedan estar ahí en la bendición. Y le vamos a leer un pancito de vida, mire, totalmente al azar. Dice, el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confío mi corazón y fui ayudado. Para nuestro pastor Juan Carlos Cueva, que amamos mucho en el Señor, ¿cierto? Dice, el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confío mi corazón y fui ayudado. Salmos 28:7 para nuestro pastor Juan Carlos Cueva, que está saludando a nuestro pastor Manuel. Bueno, nuestro pastor Manuel también estará en sintonía, así que me parece que estará viendo su saludo. Bueno, de todas maneras, ¿cierto?, nosotros le haremos llegar su saludo, pero él está en sintonía, así que bueno, me parece que nuestro pastor Manuel también estará escribiendo ahí un saludito. Pero lo lindo, hermano, mire, ¿sabe qué es lo lindo? Mire lo lindo de esto, mire, ¿sabe usted que, mire, a través de estos medios que son quizás tan fríos, porque por ejemplo, yo no estoy al lado de mi pastor, ni de mi pastor Manuel, ni de mi pastor Juan Carlos Cueva, ni de los hermanos que están en sintonía, pero ¿sabe qué? Podemos unirnos, podemos juntarnos, podemos estar aquí, podemos interactuar, podemos ser saludados, podemos leer un pancito de vida. Quizá usted pueda aportar al tema con un versículo, quizá esto le pueda ayudar a usted para alentarse, que quizá usted está desalentado, quizá usted no se está congregando, quizá usted se está quedando en la casa, quizá usted el enemigo pone el lamento. Oiga, ¿sabe qué? Los demonios atacan las mentes y muchas personas dicen, no, es que el cristiano no puede estar endemoniado. Claro que no puede estar endemoniado si tiene el Espíritu Santo de Dios, pero recuerde algo muy importante, que si usted no está buscando de Dios, que si usted no se está sometiendo a Dios, si usted no se está metiendo con Dios como debe meterse con Dios, usted le abre una puerta al enemigo para que el enemigo por esa puerta, ¿cierto?, entre y pueda en su mente, pueda hablarle a su mente, pueda hablarle a su corazón para que usted empiece a ver todo lo malo. Recuerde que cuando estaba Moisés, ¿cierto?, Aarón y María murmuraron de Moisés porque se le metió el enemigo y murmuraron de él. Y era el hombre lleno de Dios, era un buen líder, era el caudillo, era el hombre que había libertado por mano de Dios, ¿cierto? Amén. Por mano de Dios había libertado al pueblo de Israel, pero aún así su hermano y su hermana estaban murmurando en contra del líder. ¿Sabe por qué? Porque se había metido el enemigo. Miren, nuestro pastor Manuel Aguayo dice, amén, mi pastor Juan Carlos, saludos para usted y congregación. Amén. Pues, bueno, mi pastor Juan Carlos que está en sintonía, bueno, que esté recibiendo también los saluditos. Bueno, si está escuchando, ¿cierto? También, bueno, recibo los saludos de nuestro pastor Manuel Aguayo, que también le saluda. Bueno, nosotros a modo personal, mi pastor Juan Carlos, y creo también, ¿cierto?, representar el sentir de todo el ministerio Plenitud de Gozo, le saludamos en el amor del Señor. Amén. Pero mire qué lindo esto, hermano, qué lindo esto el poder reunirse, qué lindo esto, hermano, el poder estar en la bendición de Dios, qué lindo esto el poder estar aquí. ¿Sabe lo que dice, por ejemplo? ¿Sabe lo que habla el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses? Mire lo que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis.
Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. O sea, está hablando lo mismo que hablaba el autor de los Hebreos. Tanto más que cuando veis que el día se acerca, no hay que dejar de congregarse. Y aquí la Biblia está hablando de la reunión con Él. O sea, ¿sabe lo que es una reunión? Porque hay algunos que quizá no se congregan. Hay gente, cierto, que usted le puede predicar el evangelio, que usted le habla del Señor y usted lo invita a la iglesia. Hay gente que le dice, ¿sabe qué? No, mire, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Y creo que el ser un siervo de Dios, que creo que ser un hijo de Dios, que creo que ser un cristiano, no es necesario que yo tenga que congregarme. O sea, nosotros dejamos en claro esto, que lo que yo siempre digo, si nosotros no somos cristianos porque vamos a la iglesia, nosotros vamos a la iglesia porque somos cristianos, porque amamos a Dios, amamos la obra, amamos la palabra. ¿Sabe usted que la iglesia, para nuestros amigos que no entienden esto, la iglesia no es el lugar físico en donde nosotros nos reunimos? Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia, hermano, no es el lugar físico en donde la iglesia se reúne. La iglesia, hermano, no es el lugar, las 4 murallas en donde la iglesia se reúne. La iglesia es la congregación, la reunión, el grupo de hermanos que se reúne para alabar al Señor. La Biblia habla con respecto a lo que es la iglesia. O sea, la iglesia cumple un rol fundamental, un rol importante en la evangelización. A pesar de que usted solo, por ejemplo, yo aquí no estoy con todos los hermanos, no estoy con mi pastor, pero yo solo puedo quizá hablar de un tema, quizá puedo evangelizar, quizá puedo compartir algo de la palabra y puedo hacer algo que puede ser de mucha bendición para quizá el que no entiende lo de Dios, porque hay hermanos que son un poquito más letrados, que entienden estas cosas, y los hermanos esto ya lo entienden, ya lo han aprendido, ya lo saben, pero hay otras personas que no. Por eso es que nosotros hablamos constantemente de estos temas. Que el Señor le bendiga. Miren, nos saludan ahí en los comentarios, veo a nuestro hermano René Venegas, dice, Dios le bendiga a mi hermano Rodrigo, que bueno verlo por estos medios, Dios le use y le bendiga. Amén, mi hermanito René. Bueno, le amamos mucho en el Señor, le queremos mucho y le vamos a estar leyendo un pancito de vida también para nuestro hermano Daniel Carrancio, pero primero vamos a leer el pancito de vida para nuestro hermano René Venegas, que nos saluda, cierto, desde la congregación de nuestro pastor Juan Carlos Cuevas, que le amamos mucho y le queremos mucho en el Señor. Totalmente al azar, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto se encuentra en el libro de Juan capítulo 5 versículo 21 para nuestro hermano René Venegas, y mi sobrino va a estar sacando un pancito de vida para que lo estemos leyendo al azar. Sáquelo nomás un pancito de vida para nuestro hermano Daniel Carrancio, que nos saluda, dice que el Señor le bendiga, hermano Rodrigo. Amén. Nuestro hermano René Venegas nos escribe, dice, Dios le bendiga a mi hermano Rodrigo, que bueno verlo por estos medios, que Dios le use y le bendiga. Amén. Para usted también, mi hermanito René. Mire, para nuestro hermano Daniel Carrancio dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 para nuestro hermanito Daniel Carrancio. Pero mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 23 versículo 37. ¿Sabe lo que dice? Mire, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Se da cuenta o no? ¿Se da cuenta cómo la palabra está hablando? Que hay gente, hermano, que muchas veces se opone a congregarse. Usted dentro del caminar se va a encontrar con gente, hermano, que usted le va a predicar el evangelio y usted le va a invitar a la iglesia y le van a decir que ellos creen en Dios a su manera, que ellos no necesitan congregarse. Muchas personas, ¿cierto?, van y dicen, ¿sabe qué? Dios está en todo lugar. Sí, claro, Dios está aquí. Yo creo, ¿cierto?, que Dios está conmigo. Aquí yo me encuentro con mi sobrino, a pesar de que mi sobrino no es creyente, pero él, ¿cierto?, está empezando a entender lo de Dios y está empezando a entender un poquito más, y me estoy dando el tiempo de poder enseñarle algo del Señor, y creo que Dios está haciendo una obra en su vida,
que él puede llegar a creer en el Evangelio. Y la Biblia dice que aunque hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré ahí. O sea, aquí esto lo estamos haciendo para predicar a Cristo. Y creen fielmente que Dios tiene la omnipresencia de estar en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Por eso la importancia de que el cristiano debe congregarse. Por eso la importancia de que el cristiano debe buscar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 24:31, mire, dice de la siguiente manera, y dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se da cuenta la importancia de que Dios quiere que la iglesia esté unida? Que Dios quiere que la iglesia se congregue, que Dios quiere que la iglesia esté buscando, que Dios quiera que la iglesia se esté reuniendo, hermano, y se esté uniendo. ¿Sabe lo que es la palabra koinonía? Es cuando la iglesia comparte, es cuando la iglesia se ayuda mutuamente. Pero para poder estar unidos, para poder estar en koinonía, necesitamos que la iglesia esté unida. Necesitamos hombres y mujeres que crean en el Evangelio y estén dispuestos a participar de la obra, que estén dispuestos, ¿cierto?, a estar perseverando. ¿Y usted dónde persevera? O sea, usted persevera en la oración, usted persevera, pero la iglesia, hermano, es el lugar en donde usted se le enseña. La iglesia es el lugar en donde Dios se manifiesta. La iglesia es el lugar en donde usted se le instruye, porque muchas personas, hermanos, que no se congregan son gente soberbia, son gente que no quieren que haya un pastor, que no haya un líder, un encargado, una persona que pueda tener una autoridad mayor que la de él dentro de la iglesia, que le pueda estar diciendo, así no debes vestirte, así no debes conducirte, así no debes hablar, esto es en la iglesia, no es de esta manera, esto no es a tu modo, esto es a la manera de Dios. Hay mucha gente que no está dispuesta a renunciar a lo del mundo, hay mucha gente que no está dispuesta, ¿cierto?, a renunciar a sus egos, hay mucha gente que no está dispuesta a renunciar a las obras de la carne, y esas personas son las personas que no les gusta congregarse, esas personas son las que no les gusta someterse, esas son las personas que no les gusta tener un pastor, hermano, y buscan toda clase, hermano, de argumentos, aleluya, que son satánicos, hermano, argumentos como, no, que es que el diezmo, es que piden plata. Oiga, si la silla donde usted se sienta tiene un costo, o sea, la iglesia debe congregarse, la iglesia debe apoyar, la iglesia debe mantener en pie la obra del Señor. El lugar físico en donde nos congregamos es bastante importante. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar llegan las almas. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque yo creo que es muy difícil, hermano, que una persona que necesite de Dios, una persona que esté afligido por la droga, por el alcohol, en las calles, en las poblaciones, que pase por afuera de la casa de un cristiano, quiera llegar, abrir la puerta del cristiano, se meta al living del cristiano y en el living se ponga a orar, creyendo que el cristiano va a poner sus manos y va a orar por esa persona. Pero cuando nos reunimos en la iglesia, la gente que pasa por afuera se da cuenta que ahí se están reuniendo los cristianos, que en ese lugar se está alabando a Dios, que en ese lugar la presencia de Dios se está manifestando, porque el que pasa por afuera de la iglesia, el lugar también donde nos congregamos, la gente ve que se está manifestando el poder de Dios. Por eso que los incrédulos entran a ese lugar y quieren que oren por ellos y se humillan frente al altar. ¿Sabe por qué se humillan frente al altar? Porque están reconociendo que ese grupo de personas que está reunido en ese lugar es la iglesia de Cristo, en donde los que están congregados, hermanos, están creyendo. Los que están congregados creen que en ese lugar se manifestará el poder de Dios y están orando, están buscando, están metiéndose con Dios. Es por eso la importancia de que el cristiano en estos tiempos, hermano, cuando más ve que Dios viene, cuando más ve que Dios, las cosas se están cumpliendo, que la Biblia enseña y que la Biblia se está cumpliendo, pero a pasos agigantados. Todas las cosas que la Biblia ha profetizado, hermano, se están cumpliendo. Las cosas ya están casi todas cumplidas. Por eso la importancia de en estos tiempos de poder congregarse. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la importancia de poder congregarse, hermano. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, hermano, tendremos una reunión. ¿Sabe lo que dice, lo que enseña la Biblia? Si usted, por ejemplo, va al libro de Romanos, hermano, la Biblia, el libro de los Romanos, hermano, habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. La iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo. En la iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo, hermano, no está separado. Mi brazo no está desapegado de mi cuerpo. Mis dedos están junto a mi mano. Mi mano está junto a mi antebrazo. Mi antebrazo está junto a mi brazo. Mi brazo está junto a mi cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor.
La iglesia habla del cuerpo de Cristo. La Biblia compara a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Por eso que la importancia, ¿cierto? Gracias. La importancia, mi hermano, de congregarse. Pero más que congregarse es la importancia de mantenerse unido. El poder llegar a la casa del Señor. ¿Sabe lo que dice el salmista David? Que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Mejor estar en la casa del Señor un día que 1000 fuera de ellos. Por eso la iglesia debe tener cuidado. Por eso la iglesia debe estar apercibida. Porque hay cristianos, hermanos, que llega el inconverso y le dice: pero yo no tengo por qué congregarme si Dios está en todo lugar, Dios está en mi hogar. Yo he escuchado ese argumento muchas veces. ¿Sabe qué? No, si Dios está en mi casa, yo creo en Dios, mi esposa es cristiana, nosotros en la casa escuchamos alabanza, oramos, leemos la palabra y gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque entienda esto. La iglesia no es un lavado de auto que usted entra sucio y sale, entra a la iglesia, entra sucio y sale todo limpio y después se vuelve a ensuciar y después para volver a entrar. No, no. La iglesia, hermano, es el lugar en donde nosotros anhelamos estar. Porque cuando amamos a Dios de corazón, cuando buscamos a Dios de corazón, cuando queremos estar en la presencia del Señor, ¿sabe lo que pasa? Buscamos lo de Dios. Buscamos la adoración. Recuerde que Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Mira lo que nos aporta nuestro hermano René, dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Claro que Dios está en todo lugar. Cuando está jugando el augo en el Colo-Colo, Dios está ahí. Claro que Dios está ahí, po. Claro que Dios está ahí, pero ¿sabe lo que está haciendo Dios? Dios está mirando la idolatría. Dios está mirando cómo la gente adora más a un club de fútbol que al mismo Dios. Mira nuestro hermanito, nuestro amigo Nachito Tapia. Dios te bendiga, Nachito. Dios te bendiga, la paz del Señor en tu vida. Te vamos a leer un pancito de vida. Mira, atento a la bendición, totalmente al azar. Dice: porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Para nuestro amigo Nachito: porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Esto se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo 12. Todo hablando bajo el contexto, hermano, de lo que es de congregarse. Hemos citado este pasaje tan conocido: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hermano. Oiga, pero la Biblia sabe que la Biblia debería ser más enfática, hermano. Bueno, es palabra de Dios, hermano. Y entendemos que Dios tiene sus motivos, sus razones, el por qué las cosas están escritas, pero en el fondo eso, el de no congregarse, hermano, eso es como algo totalmente antibíblico, hermano. El no congregarse, las personas que usted les predica el evangelio, que le digan: no, si Dios está en mi casa. Claro, hermano, si Dios está en todo lugar. Oiga, Dios está en un ruco donde están consumiendo pasta base. Ahí está Dios mirando cómo se están drogando. Oiga, Dios está en un estadio, Dios está en una discoteca, Dios está en un prostíbulo, Dios está, aleluya, cuando están matando a uno a otro. Dios está viendo todas las cosas, hermano. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Dios en la iglesia en donde se manifiesta. Nuestro hermano Ariel Calvo, ¿cierto? En una oportunidad, todavía recuerdo cuando habló un tema que fue de bastante bendición, hermano. En la iglesia Dios se manifiesta. Nuestro hermano, ¿cierto? René Venegas nos aporta y dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, hermano. Recuerde, hermano, mire, recuerde que Dios, cuando salvó a Israel, ellos eran un pueblo donde tenían una tierra, pero Dios estableció un tabernáculo. ¿Sabe usted que cuando entraba el sumo sacerdote a oficiar todo lo que él tenía que oficiar, entraba al lugar santísimo, lugar santo, él se preparaba, la congregación, hermano, se juntaba a los afuera, porque era un lugar demasiado pequeño para todo el número de israelitas, de judíos, de hebreos que estaban en ese lugar, pero el pueblo se congregaba, hermano, se juntaba, se reunía en ese lugar esperando cuando el sumo sacerdote saliera y pudiera comunicar lo que Dios hablaba, lo que Dios ministraba, porque estaban expectantes a escuchar la voz de Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia es bastante clara, hermano. La Biblia, hermano, es bastante clara, hermano, a hablar con respecto al congregarse.
La Biblia es bastante clara, hermano, y nos enseña, hermano, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, hay gente, hermano, que está acostumbrada a no congregarse, que ya es una costumbre el de no congregarse. Mira, nos saluda nuestro amigo Yael Anthony Merino. Dios te bendiga, Yaelito. Saludos y bendiciones. Le vamos a leer un pancito de vida para nuestro amigo Yael Anthony, el nietecito de nuestro hermano Ariel. Que el Señor le bendiga. Saludos para usted, para su familia. Dice para nuestro amigo Yael Anthony, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esto se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Porque el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que usted y yo necesitamos? El conocimiento de Dios. Hermano, necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos el conocimiento de Dios que el pastor nos pueda enseñar, que los líderes nos puedan enseñar. Porque si usted me puede ver que yo puedo estar predicando esta palabra, ¿sabe por qué estoy predicando esta palabra? Porque yo me apego a un pastor, yo me someto, yo me congrego, yo voy a las reuniones, escucho la alabanza, dejo que Dios me ministre, dejo que Dios me enseñe, dejo que los líderes me puedan enseñar la palabra, aunque yo en mi casa puedo leer y lo hago, en mi casa yo puedo orar y lo hago, yo puedo escuchar alabanza y lo hago, pero siempre es importante que alguien, hermano, que pueda tener un conocimiento quizá experimental, hermano. Yo puedo hablar del matrimonio siendo soltero, claro que puedo hablar del matrimonio siendo soltero, porque la Biblia me enseña cómo debe ser el matrimonio. Yo puedo hablar, por ejemplo, de cómo criar hijos. Si yo no soy papá, puedo hablar de cómo criar a los hijos, porque la Biblia enseña cómo criar a los hijos, pero ahora quizás no puedo tener la experiencia, que esa es otra cosa. Miren, nos saluda nuestro hermano Ariel Calvio. Dios te bendiga, hermano Ariel. Dice: saludos mi hermano Rodri aquí con mi hermano Yael. Nos da un cofque. Amén. Dios le bendiga. Vamos a sacar uno totalmente al azar. Dice, para nuestro hermano Ariel Calvio, dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Esto se encuentra en Isaías capítulo 12, versículo 2. Hermano, la importancia de congregarse, hermano. La importancia, hermano, de congregarse. Si la palabra es bastante clara cuando dice no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre, hermano. Bendito sea el Cristo de la gloria, hermano. La palabra es bastante clara, hermano. La palabra habla de exhortarnos, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Mire, se lo voy a volver a leer, porque la palabra de Dios, hermano, es clara, hermano. Sabe, hermano, que la palabra de Dios es clara. Mire, y considerémonos unos a otros para ser estimulados al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. O sea que nosotros debemos estar estimulándonos, no tan solamente a través del Facebook, no tan solamente a través de una predicación a la radio, no tan solamente quizás de una predicación en la calle, sino que debemos estimularnos al amor y las buenas obras, haciéndolo a través de Facebook, de la radio, de la calle, pero no dejando de congregarnos. Nos saluda nuestra hermana Stephanie. Dios le bendiga, hermanita Stephanie. Dice: hola mi hermano Poblete, Dios le bendiga, un pancito para mi vida, amén, amén. Totalmente al azar, ¿cierto? Para usted. Bueno, si está su esposito con usted, ¿cierto? Se los vamos a leer para los dos, porque los dos son una sola carne. Dice el pancito de vida, dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esto se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 12. Bendito sea el nombre del Señor. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Como algunos tienen por costumbre. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia, hermano? ¿Se da cuenta que los que tienen por costumbre no congregarse son los que van a atacar? ¿Saben qué? Hoy en día, ¿saben por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo que estamos en tiempos peligrosos? Porque hoy en día, hermano, cada persona va a querer establecer su propia concupiscencia. ¿Sabe usted lo complicado de esto? Por ejemplo, y en todo tipo de áreas, de ámbito, hermano. Por ejemplo, si hablamos del diezmo, el que no le gusta diezmar, el problema no es que el que no le gusta diezmar no diezme, porque en el fondo es el trato personal de él con Dios, hermano. Yo no he conocido a nadie que echen de la iglesia porque no diezme, hermano. Los pastores que son de Dios no obligan al cristiano a diezmar, sino que enseñan la palabra para que Dios, a través del Espíritu Santo, obre en el cristiano para que pueda ofrendar, diezmar y colaborar con la obra del Señor. Pero, por ejemplo, en el tema que estamos hablando de congregarse, el que no se congrega, hermano, generalmente va a buscar argumentos para decir: ¿sabe qué? No, es que no hay que congregarse. ¿Sabe qué? Es que congregarse, hay muchos que se congregan, hermano, pero que resulta que son ovejas o son lobos vestidos de ovejas. Amén, hermano. ¿Sabe que cuando usted se congrega, usted va a encontrar
mirar hombres que van a mirar a las hermanas, hermanas que van a mirar a los hermanos, hay gente que va por cumplir, hay gente que va por el que dirán, hay gente que va porque quizá ya está tan habituado de ir a la iglesia que digamos ya va y participa del culto, hay gente hermano que puede estar en la congregación alabando a Dios y decir ya que no termina el culto porque tengo que hacer, o va a empezar el partido, o va a empezar la comedia, hay gente que se congrega hermano y está en esa condición, hermano, hay iglesias hermano donde no está la presencia de Dios hermano, y los hermanos que participan de muchas iglesias ya no tienen ganas de congregarse porque donde ven que no está la presencia de Dios hermano, no les llamativo, no les llama la atención, no hay un incentivo hermano, no está el poder de Dios incentivando, porque recuerde que esto es espiritual, y si en la iglesia no está el Espíritu Santo de Dios ministrando, es muy difícil que la congregación pueda mantenerse en pie. Por eso yo hablo desde mi perspectiva como cristiano, yo no siendo mejor que usted, yo no siendo mejor que nadie, quizás siendo un pequeño, una persona que lleva poquito tiempo, amo el congregarme, amo cuando venga el culto y poder decir, ¿sabe qué? Quiero escuchar una palabra, quiero ser bendecido a través de la oración, quiero ser otra vez bendecido a través de los testimonios, quiero ser bendecido a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la palabra del Señor, hermano. El que ama la obra de Dios entiende lo que estoy hablando, hermano. El que ama la obra de Dios entiende lo que estoy hablando, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros queremos escuchar palabra de Dios porque tenemos problemas, luchas, pruebas, dificultades, deudas, lo que podamos tener, hermano. ¿Sabe usted que, por ejemplo, nosotros queremos que Dios use al predicador porque estamos orando, porque queremos que Dios hable, hermano? Yo quiero respuestas para mi vida. Yo no sirvo a un Dios de mentira, yo sirvo a un Dios real. Hay tres formas que Dios habla. A través de sueños, a través de profecías y a través de la palabra. Dios puede hablarle, ¿cierto?, a través de sueños en su casa, amén, cuando esté en el sueño de la noche. Yo hace poco, mi sobrino, estamos estudiando un poquito, leyendo un poquito con respecto a lo que son los dones espirituales. ¿Y por qué hablo estas cosas? Porque le estoy tratando de enseñar un poquito lo de Dios, porque no tiene una persona que le enseñe lo de Dios, él no es convertido, pero no entiende nada de lo de Dios. Porque para muchas personas Dios, ¿cierto?, no se manifiesta. Muchas personas no entienden cuál es la diferencia de estar en la casa, orando, leyendo la Biblia, escuchando alabanza, que de ir a la iglesia. Ahora, con esto yo no quiero decirle que si usted va a la iglesia, usted está al otro lado. No. Si usted tiene que buscar de Dios, hermano. La Biblia dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, aquí, hermano, debemos congregarnos, pero también debemos buscar a Dios en nuestros hogares, porque esto es 360, esto es 24/7, esto es en todo tiempo, hermano. En todo tiempo debemos estar metidos con el Señor. Por eso que cuando en la iglesia no está la presencia de Dios, hermano, las personas ya pierden ese deseo. Incluso es más, mire, yo como predicador del evangelio, ¿cierto?, a pesar de que somos una obra pequeña, Dios me tiene honrado, ¿cierto?, predicando en un ministerio, ¿cierto?, de sana doctrina, un ministerio, ¿cierto?, donde un pastor lleva años trabajando en el Señor, no es una persona quizá inexperta, una persona que quizá, no sé, que quiera establecer, digamos, un nuevo método de trabajo, sino que es una persona que, un PTPT antiguo, hermano, del evangelio que está escaseando en estos tiempos, y por misericordia de Dios estoy honrado a predicar en ese lugar, y aún cuando me toca predicar a mí, que no es lo mismo que escuchar al otro, porque generalmente cuando usted escucha a otro predicador, usted se alimenta, usted está recibiendo algo de parte de Dios, pero cuando a usted le toca predicar, es usted el que tiene que entregar algo para que el pueblo de Dios sea bendecido. Pero el que ama la obra del Señor aún quiere congregarse porque quiere ser usado por Dios para poder bendecir a otro, que lo que usted pueda predicar en un culto de adoración al Señor pueda ser de bendición para otra vida, para otra persona, para otro hermano, porque usted ama a su hermano, porque usted ama la palabra, porque usted ama la obra, porque usted ama el congregarse y ver que puede haber gente con una necesidad, con una aflicción, y usted quiere bendecir la obra del Señor, hermano. Pablo a los tesalonicenses le hablaba esto con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, hermano. A nuestra reunión con Él. O sea, la palabra, hermano, cuando habla de congregarse, hermano, no debemos dejar de congregarnos. Ocupa una palabra, hermano, que también significa reunión. El congregarse significa reunirse, que es una palabra que dice epissumagoge. Epissumagoge en el griego, que significa reunirse, hermano. O sea, cuando nosotros nos congregamos, nos reunimos, hermano. La Biblia habla, ¿cierto?, que somos el cuerpo de Cristo, hermano.
Nosotros no podemos como cuerpo de Cristo, hermano, estar desunidos. Nosotros como cuerpo de Cristo, hermano, no podemos estar, ¿cierto?, desunidos. Por eso la importancia, hermano. Y sabe que este pasaje a mí me bendice mucho, el pasaje de Mateo, hermano, 24-37, que lo voy a compartir nuevamente, hermano. Mateo 24, capítulo 37, ¿cierto? Porque si usted quiere anotarlo, usted quiere, ¿cierto? Perdón, Mateo 23, 37, mire. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Esa es la voluntad del Señor, hermano. Esa es la voluntad del Señor. Que no nos dejemos de congregarnos, hermano. Hermano, usted está desalentado. Usted se está quedando en su casa porque quizá puede ver que en su iglesia no está el Espíritu Santo de Dios gobernando. Usted puede ver que su iglesia quizá ya perdió el norte, perdió el rumbo, perdió lo de Dios, hermano. Siempre Dios va a levantar un lugar en donde congregarse, hermano. Dios siempre va a tener un lugar donde usted va a entrar a ese lugar y usted va a sentir la presencia de Dios, hermano. Y usted, hermano, cuando usted siente la presencia de Dios en un lugar, usted quiere volver a ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, los saludos a Anita Obando. Dios le bendiga, señora Anita. Muchas bendiciones. Mire, le vamos a leer un pancito de vida a la señora Anita. Cierto que está en sintonía ahora tan tarde, aunque ya estamos ya casi terminando el programa. Hicimos un programa bien cortito, pero creemos que de gran bendición para animar a los hermanos que quizás se están quedando en casa. Dice: mirad las aves del cielo. Para nuestra hermana Anita, o para nuestra amiga Anita, cierto que quizás esperando que Dios pueda obrar en su vida. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esto se encuentra en Mateo 6, 26, para nuestra amiga, la señora Anita, que está ahí en sintonía. Que Dios también le bendiga mucho para usted y su familia, y que Dios pueda obrar en su vida. Pero vemos, ¿cierto? Vemos cómo Dios quiere juntar, hermano. Cómo Dios quiere juntar al pueblo. Cómo Dios quiere animar al pueblo. Por eso usted entiende, hermano, que si usted va a un lugar en donde no está la presencia de Dios, usted no va a querer volver a ese lugar. Si yo estoy yendo a alabar al Señor y quiero buscar de Dios, y llego a una iglesia en donde no haya presencia de Dios, en donde no puede, ¿cierto? Quizá ver, hermano, la unción de Dios, donde usted no pueda ver que el Espíritu Santo se está moviendo, lo más probable es que usted sea desaliente. Pero ¿qué pasa cuando usted va a la iglesia y usted ve la presencia de Dios, usted siente la presencia de Dios, usted quiere congregarse y usted tiene que congregarse, hermano? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La importancia, hermano, de congregarse, hermano. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, hay gente que está acostumbrada ya a no congregarse. Su costumbre es quedarse en su casa. Por eso, mi amado amigo, vecino, amigo que usted, ¿cierto?, quizá no conoce a Dios, porque en el fondo esto lo hacemos porque el Facebook, ¿cierto?, es como es público, ¿cierto?, lo compartimos y cualquier persona puede ser, ¿cierto?, quizá alcanzada por lo que estamos hablando en esta hora. Quizá yo no sé su condición. Quizás yo no sé si usted no se congrega, si usted se congrega, si usted tiene iglesia, no tiene iglesia, si usted es convertido, no es convertido, usted tiene problemas, no tiene problemas, yo no sé, hermano, pero lo que puedo sí entender, que si usted se congrega y usted es fiel a Dios, hermano, como dice David, hermano, más vale un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, hermano. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pecó? Claro que pecó. ¿Sabe usted que la iglesia, hermano, no es un lugar en donde hayan personas que no hayan pecado o que no sean pecadoras? La iglesia es el lugar de gente, hermano, que es pecadora, que tiene una conciencia de poder limpiar su vida, de poder restaurar su vida. Y se congregan porque en la iglesia ven que está el poder de Dios manifestado. Yo me congrego porque amo al Señor.
porque necesito ser instruido, porque quiero aprender más de Dios. Necesito escuchar palabra de Dios. Necesito poder compartir con hermanos en Cristo que puedan tener experiencias en Cristo que me puedan ayudar. Quizá usted puede tener un problema económico y usted puede conocer dentro de la iglesia un hermano que ya pasó por un problema económico. Y él le puede contar su testimonio de cómo Dios obró en su vida para que usted aumente su fe. Miren, nuestra hermana Stephanie nos habla y dice, amén, así es mi hermano, cuán importante es congregarnos, reunirnos, estar en los medios de gracia, porque ahí el Señor obra en nuestras vidas. A través de la palabra Él nos consuela, nos levanta, nos restaura, amén, nos edifica, y el mismo Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer de congregarnos y de buscar escudriñar, aleluya. Así que el Señor nos ayude a avanzar, a seguir, a perseverar hasta el fin. Amén, mi hermanita Stephanie. Nuestra hermanita Fanny, hermano, la tiene clara, hermano. Hoy en día, hermano, podemos ver, hermano, que hay muchas personas, oiga, hay gente que usted le predica el evangelio, hay gente que le dice, no, yo soy cristiano. ¿Y dónde se congrega usted? No, yo no me congrego en ningún lado, pero yo no necesito congregarme para que Dios esté conmigo, yo tengo a Dios en mi corazón. ¿Ha escuchado usted eso? Hay gente que le dice que no es necesario que usted tenga que congregarse en una iglesia para que Dios esté en su vida. Hay gente que le va a decir que no es necesario congregarse y le va a decir que Dios está en todo lugar. Y si usted no entiende la Escritura, si usted no está preparado bíblicamente, como decía Oseas 4:6, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, usted se va a sentir un poquito atrapado, no va a tener una respuesta espiritual, una respuesta bíblica para lo que le están proponiendo a usted. Y usted va a decir, claro, Dios está en todo lugar, claro que Dios está en todo lugar. O sea, si Dios está en la casa del que no se congrega, claro que Dios está en la casa que no se congrega, del que no se congrega. ¿Sabe cuál es el problema? Que en la casa del que no se congrega no se manifiesta Dios. Ahora usted dirá, yo no fui el martes, no fui el miércoles, pero Dios se manifestó, amén. Puede ser. Porque para Dios todo es posible. Una cosa es que usted falte un culto porque usted, por su trabajo, quizá hubo un taco, tuvo una diligencia que hacer, algo importante que no pudo posponer. Eso es entendible, hermano. Cualquier persona puede excusarse, mi pastor sabe que, mire, en esta oportunidad no voy a poder ir, mire, por esto y por esto. Amén. Puede ser, puede ser. Pero el que usted no se congregue, el que usted busque pretextos, porque la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y el que tiene por costumbre no congregarse, ¿sabe lo que va a hacer? Va a buscar excusas, va a buscar argumentos, va a buscar artículos, va a buscar la letra chica, en la cual pueda fundamentar su costumbre de no congregarse. Porque, mire, escuche bien esto, mire, nadie, y esto es importante hablarlo, ¿sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo debe estar apercibida. Porque hoy en día aparecen muchas doctrinas, ¿no? Es que, ¿dónde sale que hay que congregarse? Oiga, ¿sabe qué? Pero en el Antiguo Testamento los varones no se congregaban, o en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote entraba, y el pueblo estaba esperando afuera. O sea, no es necesario que se reúnan todos en el mismo. Oiga, va a encontrar gente que le va a buscar hasta las letras chicas, ¿sabe por qué? Porque el que no se congrega, el que, como dice Hebreos 10:25, tiene la costumbre de no congregarse, no va a decir, ¿sabe qué? Yo no me congrego porque soy carnal. No va a decir que no se congrega porque no quiere someterse. No va a decirse que no se congrega porque no le gusta que lo disciplinen. No va a decir que no se congrega porque no le gusta someterse. No va a decir que no se congrega porque no le gusta ofrendar, porque no le gusta diezmar. No va a decir esas cosas. El que es carnal no se va a congregar, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar la forma espiritual de disfrazar su rebeldía, su falta de compromiso, su falta de amor, su falta, ¿cierto?, de comunión, su falta, ¿cierto?, de sometimiento. Lo va a disfrazar, lo va a camuflar con argumentos bíblicos diciendo, no, pero que lo que pasa es que saco dinero a la iglesia si la iglesia el que está ministrando es pecador. Los pastores son de carne y hueso. Si yo fuera el pastor, peco, me equivoco, fallo. Todos los pastores de la iglesia son personas, que son hombres, que pecan, que fallan. Pero en ellos está Dios. En mí está Dios. En usted, si usted es una persona que ama a Dios y busca a Dios, está Dios, hermano. Y Dios se manifiesta. Dios se manifiesta, hermano. Por eso, hermano, no entienda, hermano. No entienda mal el evangelio. No aprenda mal. Si usted es una persona nuevita en esto, hermano, no aprenda mal, hermano. No aprenda que, no, si no se preocupe. Si Dios está en todo lugar, claro que Dios está en todo lugar, hermano.
Dios está conmigo aquí, entonces yo no me muevo más de aquí, hago programa todo el rato y el día de culto prendo la cámara y hago programa. ¿Sabe lo que va a pasar? ¿Sabe lo que va a pasar con mi vida? Yo puedo hacer programas todos los días que haya culto. Yo no voy al culto, no voy a la iglesia, no me congrego y voy a hacer programas. ¿Sabe lo que va a pasar? Que cada programa uno va a ser más seco que el otro, uno más seco que el otro, uno más seco que el otro, uno más seco que el otro. Porque cuando el hombre de Dios no se congrega, el hombre de Dios que no busca a Dios, que no está en la comunión, bendito sea el nombre del Señor, el que no está buscando, el que no se está congregando, se va deslizando. El que no está metido con Dios, se empieza a deslizar, mire, se empieza a deslizar. Lentamente, mire, lentamente. El apóstol Pablo dice, no vaya a ser cosa que yo siendo un heraldo para muchos venga a descuidar. Descuidar. ¿Sabe lo que es descuidar? Cuando usted no lo está cuidando. O sea, si usted tiene esto aquí, usted está aquí, lo está cuidando. Pero si usted lo deja ahí, y usted no está ahí, usted lo está descuidando porque yo miro para el lado, y si yo estoy mirando hacia lo que está allá, y cuando vuelvo y no está eso, lo descuidé. No estuve ahí. Cuando usted descuida la salvación, cuando usted no se está congregando, o cuando usted nunca se ha congregado y usted cree tener a Dios en su corazón, claro que Dios puede usted tratar con su vida. Claro que Dios lo puede restaurar, porque a mí Dios no me restauró en la iglesia, hermano. Dios me restauró mi vida, hermano. Mi persona, el llamado fue en mi hogar, entre cuatro paredes. Pero ¿sabe qué? Cuando yo, hermano, Dios restauró mi vida, ¿sabe lo que Dios puso en mi corazón? Congregarme. Cuando usted viene afligido, cuando usted lo ha pasado mal, cuando usted quizá conoció al Señor y dejó de congregarse. Yo en una oportunidad, yo no tengo problema en reconocerlo. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo hay que avergonzar a la carne. Yo conocí al Señor, quizá a lo mejor nunca me convertí, me congregué y dejé de congregarme. ¿Sabe cuál fue el resultado de eso? ¿Sabe cuál fue el resultado de eso, no? Pura ruina. Pura ruina, pura ruina, pura ruina. Y quizá el pastor en el cual yo caminaba era pecador, los hermanos eran pecadores, habían problemas, habían fallas, quizás se cortaba la luz, que no tocaban bien, que no habían buenos predicadores, como sea, hermano, lo que usted quiera argumentar. Pero hay que congregarse, hay que estar ahí. Si los coristas no tocan bien, ore por los coristas. Si no hay buenos predicadores, instrúyase usted en la palabra y usted sea, digamos, una opción para su pastor, que su pastor lo haga trabajar a usted. Si usted ve que los cultos están secos, empieza usted a ayunar, empieza a meterse con el Señor, a orar por los líderes, a orar por los pastores. No puede no congregarse. ¿Sabe cuál es el resultado de no congregarse? Es descuidarse. Es descuidar esta salvación. Es deslizarse. Es salirse de la cobertura, aunque la palabra cobertura no está en la Biblia. Pero el Salmo 91, a pesar, mi amado hermano, que la palabra cobertura no está en la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. La cobertura de Dios en la vida del cristiano. Por eso, hermano, mantengámonos firmes. No nos movamos fácilmente de lo que hemos aprendido. ¿Usted ha visto la gloria de Dios? Usted, cuando Dios tocó su vida, cuando usted venía del mundo y usted llegó a la iglesia, hermano, y usted sintió la presencia de Dios. Cuando Dios lo bautizó en el Espíritu Santo. Cuando Dios le ministró, cuando usted sintió esa presencia linda ahí en el coro, en el púlpito, en la sillita sentado, en la puerta ahí, sintió la presencia del Señor, esa bendición linda. No descuide eso. Congréguese. Clame a Dios para que los cultos sean lindos, sean de bendición, que se manifieste el Espíritu Santo, porque los cultos, ¿sabe para qué son? Los cultos no son para mirar cómo va vestido el otro.
Los cultos no son para mirar que el predicador, si predica más o menos que yo, si el hermano que le toca predicar está a mi nivel de predicación. No es para eso los cultos, hermano. Los cultos no son para ver quién toca mejor la guitarra, el bajo, el banjo, el piano, la batería. Los cultos no son para eso, hermano. ¿Sabe para qué son los cultos, no? Para que Dios pueda mirar con agrado lo que estamos haciendo. Para que Dios pueda ver un grupo de gente que ama a Dios y está clamando y está pidiéndole a Dios misericordia a su vida y necesita que Dios se manifieste a su vida. Y es ahí donde Dios se manifiesta. Es ahí donde Dios hace señales, prodigios y milagros. Por eso, hermano amado, la importancia de congregarse, no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Y usted entienda bien que el que tiene la costumbre de no congregarse buscará que usted esté en su misma condición, porque como le vuelvo a decir, el hombre que no se congrega no va a reconocer que no se congrega porque no está buscando a Dios, no va a reconocer que no se congrega porque está seco, no va a reconocer que no se congrega porque es rebelde, soberbio y contumaz, va a buscar argumentos hasta bíblicos, hermano, para tratar de hacerle creer a usted que da lo mismo congregarse. Y ¿sabe qué? No da lo mismo congregarse, no da lo mismo no asistir a la casa del Señor. El salmista David lo decía: más vale un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, hermano. Hermano, atendamos a la Escritura. Y el apóstol, Pablo, que se le atribuye que puede haber escrito los hebreos, no hay una seguridad, pero el libro de los hebreos dice: no dejando de congregarnos. Hermano, no dejando de congregarnos. Y cuando la Biblia nos dice que no debemos dejar de congregarnos, es porque no debemos dejar de congregarnos. Y eso en ese pasaje dice: como algunos tienen por costumbre. O sea, no debemos caer en esas costumbres, hermano. No debemos caer en esas costumbres, hermano. No importa si total, miércoles que hay, el miércoles juega el Colo-Colo, juega la U, juega Chile, miércoles tengo un paseo, no, el miércoles no me congrego. El viernes, se me hizo tarde. Pero llegó el domingo al culto, amén, una bendición. Pero se perdió el culto del viernes y del miércoles. En el culto del miércoles cayó el poder de Dios. Dios bautizó con Espíritu Santo. Dios ministró. Dios bendijo a través de su palabra. El Espíritu Santo se movió, llenó las vidas, consoló. Y usted no fue, se lo perdió. Hermano, no menospreciemos lo que hacemos, hermano. ¿Sabe por qué en algunos lados la iglesia es fome? Porque es por cumplir. Hay que hacer culto. Hay que hacer culto. De veras que en el letrero tengo puesto que a las 8 empieza el culto, entonces ya. Hay que hacer culto a las 8. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Es cuando usted dice: amén, hay culto. Llegó el día del culto. Llegó el día del culto, hoy día es culto. Hoy día vamos a alabar al Señor. Hoy día yo quiero que Dios responda a mi vida. ¿Sabe qué? Anhelo que Dios tenga respuesta para mi vida. Y anhelo los cultos. Amo los cultos. Me gustan los cultos. ¿Sabe que para mí no es gravoso asistir al culto? Para mí es una tremenda bendición. Es una tremenda bendición. A los que les gusta hablar de la iglesia primitiva, ¿saben lo que hacía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva arriesgaba su vida para reunirse. La iglesia primitiva, ¿sabe lo que decía? No decía: no importa, hermano, ¿sabe qué? Mire, hay mucha persecución. Está muy peligrosa la cosa. ¿Sabe qué? Quémonos en la casa nomás. Quedémonos en la casa. Está muy peligroso. No vamos nada al culto. ¿Sabe lo que hacía la iglesia primitiva, no? Arriesgaba su vida. Por eso él les decía, unos versículos más abajo, después de que el autor a los hebreos exhorta a que no hay que dejar de congregarse. Miren lo que dice versículo Hebreos 10, 32 y 33. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento.
Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, había tribulación, había persecución, había tortura, había muerte. Y los cristianos aún así se congregaban, hermano. Hermano, no menospreciemos lo que hacemos. Cuando nosotros nos juntamos y nos reunimos, ¿sabe para qué nos juntamos y nos reunimos? Para alabar y bendecir el nombre poderoso del Señor. Ahora, si usted como iglesia se está reuniendo a velar, a burlarse, a colar, a pesar, a menospreciar, si usted en su iglesia no hay palabra, no hay búsqueda, no hay unción, no hay Espíritu Santo, ese es otro problema, hermano. Usted busque donde congregarse, busque donde esté la presencia del Señor. Busque donde haya gente que ame, alabe y bendiga el nombre del Señor, en donde se mueva el poder de Dios, porque el Dios que servimos es un Dios real, no es un Dios de mentira. Si usted no siente la presencia de Dios en los cultos, salga de ahí. Busque otro lugar donde congregarse, pero no sea una excusa para usted quedarse en su casa y después decirle a los hermanos que donde sí están sintiendo la presencia de Dios, decirle, ¿sabe qué, hermano? No vaya más a los cultos, ¿para qué? Si Dios le ama, si Dios está en todo lugar, si Dios también está en su casa, quédese en su casa si Dios está ahí. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Si alguno no dejare padre o madre, no es digno de mí. ¿Sabe que como nosotros como cristianos, la iglesia primitiva arriesgó su vida para congregarse? Nosotros quizás nos enemistamos, hermano. ¿Sabe que nosotros no todos tenemos la tremenda bendición de poder tener nuestras familias convertidas? ¿Y sabe lo que pasa si yo le dedico el tiempo que tengo que dedicarle al Señor para congregarme, para congraciarme con mi esposa, con mis hijos? ¿Sabe lo que va a pasar con eso, no? Que el diablo siempre los va a tener ahí. ¿Sabe lo que, cuál es, sabe? Mire, y con esto un poquito, quizá quiero hablar un poquito como hombre. ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Cuál es el chip que va a poner el diablo en la mente del esposo que no es convertido, de la esposa que no es convertida? Salgamos. Ay, culto hoy día, pero justo que yo te iba a invitar hoy día. El diablo es astuto, amigo. Hermano en Cristo, el diablo es astuto, el diablo es pillo, el diablo es sagaz. El diablo nos lleva a nosotros, como personas humanas, nos lleva ventaja. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios y sabemos discernir como el enemigo, hermano, toma dominio, hermano, y busca que usted se deslice, hermano. ¿Sabe qué? Yo confío en el Señor. Yo no tengo la tremenda bendición de que mi familia no sea convertida, pero yo confío en el Señor. Yo cada culto en el cual yo me congrego, yo les pido respuesta al Señor y busco a Dios, para que Dios sea respondiendo. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera humana. Usted quiere ganarse a su esposa, quiere ganarse a sus hijos, amén. Hay que dar testimonio en el hogar, hermano. Hay que dar testimonio pero hay que dar testimonio de que usted es convertido. No hay que dar testimonio de que usted deja el evangelio de lado por estar. Recuerde usted, y yo predicaba con respecto de esperar en Dios, hermano. ¿Cómo esperar en Dios? Recuerde usted, hermano, que tenemos muchas peticiones, hermano. Yo más quisiera que mi hijo mayor, mis hijas sirvieran al Señor, mi esposa sirviera al Señor. Yo qué más quisiera eso, hermano. Pero hay una cosa que yo anhelo mucho más que eso, hermano. Es volar con Cristo. El apóstol Pablo decía, no vaya a hacer cosas que yo siendo un heraldo para muchos, que yo predicándole a tanta gente y ganándome a tantas personas para el reino de los cielos, venga yo a descuidar mi propia salvación, hermano. Y dentro de la salvación, hermano, está el congregarse. Recuerde usted por congregarse no es más de Dios que nadie. Pero si usted se congrega, usted está demostrando que usted está confiando en el Señor. De que usted no está confiando en manera de hombre. De que usted confía en el Señor. De que usted ama a Dios. ¿Sabe lo que nosotros hacemos cuando vamos a la iglesia? Nosotros estamos dando testimonio. ¿Sabe de qué damos testimonio? De que no nos avergonzamos del evangelio. De que creemos que la iglesia no es cualquier cosa porque es la iglesia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Tu hermano el esclavo dice, buenas noches mi hermano Rodri, nos vemos si Cristo no viene antes, Dios te bendiga, amén, amén, mi hermano Ariel.
Saludos y bendiciones, ya estamos ya casi terminando la transmisión, hermano, pero es muy importante que usted entienda esto, hermano. Hay que pagar un precio, hermano. Hay que pagar un precio en el Evangelio, hermano. Las cosas no son tan todo color de hormiga, hermano, o sea, perdón, todo color de rosa que usted va a decir, usted venga al Señor y va a estar todo su vida. No, 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 no. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que se van a levantar hasta los de su propia casa. Hay gente, hermano, que está comenzando a dar sus primeros pasos en el Evangelio. ¿Y sabe qué? Los de su propia casa se levantan. Hay gente que tiene lucha para congregarse, hermano, pero aún así se congrega. Por eso si usted puede congregarse, siga el consejo sabio de la palabra del Señor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ven que el día se acerca. ¿Sabe lo que yo sentí en mi corazón eso? Exhortarle a usted. ¿Sabe por qué? Porque veo que aquel día se acerca. Entonces, hermano, no se congregue. Pelee por su bendición. Busque a Dios. Sea fiel a la obra. Apéguese a su pastor. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Nuestro hermano Ariel nos escribe y dice, amén, amén, totalmente de acuerdo. Porque es la palabra, hermano. La palabra dice, no dejando de congregarnos, hermano. No dejando de congregarnos, hermano. O sea, da lo mismo que usted se congregue, no. No da lo mismo. Tuvo que faltar, amén. No pudo ir. Dios conoce, hermano. No se preocupe, hermano. Si aquí nadie lo puede a usted, si un día faltó un culto, hay que piedrarle, no, hermano. Aquí no estamos para condenar a nadie, hermano. Pero no deje de congregarse. No deje de congregarse. Porque muchos que se quedan en sus casas, hermano, por fútbol, comedia, teleseries, películas. ¿Sabe usted que hay gente, hermano, que los días de culto andan paseando con la familia en el mall? Usted me dirá, hermano, pero la familia es lo más importante. Amén. Amén. La familia, ¿cierto?, es lo que Dios le agrada. Nosotros como padres debemos tener una buena comunión con nuestros hijos, hermano. En cuanto depende de nosotros, debemos estar en paz con todo el mundo, hermano. Si usted tiene una esposa que no es cristiana y no quiere vivir con usted, usted no puede hacer más, hermano. Mientras nosotros mantengamos los principios bíblicos, hermano. Y uno de esos principios bíblicos es congregarse. Porque el amor es recíproco. Así como yo soy padre y doy lo mejor como padre para mis hijos deben dar lo mejor como hijos para mí, porque yo soy su padre. Y si yo soy cristiano y amo al Señor y mis hijos me aman, deben respetar que yo me congrego, deben respetar que yo amo al Señor. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Hermano, hay tiempo para todo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar con la familia, amén. Hay tiempo para estar con los amigos, amén. Hay tiempo quizá para compartir con los siervos, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay tiempo para tantas cosas, hermano. Hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y el congregarse es darle a Dios lo que es de Dios, hermano. Por eso, mi hermano, anímese. Que el Señor le bendiga, hermano. Anímese en el Señor. No se desaliente. Si usted está pasando procesos difíciles, si el enemigo a usted quizás lo ha turbado, quizás el enemigo lo ha desalentado, congréguese. Si usted no se congrega porque cree que Dios está con usted, amén. Si Dios está en su casa, Dios está mirando, ¿cómo usted no se congrega? Acérquese a una casa del Señor. Busque el lugar donde esté el Espíritu Santo de Dios. Busque el lugar donde amen al Señor. Busque el lugar en donde Dios se glorifique. Y verá la bendición del Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Este ha sido el tema de la palabra en el día de hoy. Esperamos haber sido de gran bendición para su vida. Esperamos que usted busque al Señor, que usted se congregue, que usted busque una casa de oración en donde le puedan ministrar la palabra, hermano. No es suficiente con estar en su casa, hermano. Recuerde usted que el Señor Jesucristo, cuando tuvo las ovejas, las 99, dejó las 99 para ir a buscar a la que se había perdido, pero ¿sabe qué es lo que hizo? No, la trajo al redil. Cuando la oveja que estaba perdida, la oveja estaba sola. ¿Quién era su pastor? ¿Era el pastor? ¿El dueño de las 100 ovejas? La oveja perdida estaba sola. Como muchos que están quedándose en sus casas.
Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? La fue a buscar al redil. Por eso, si usted no se congrega, busque un lugar donde congregarse. Bueno, los que conocen el ministerio de nuestro pastor Manuel Agallo, ¿cierto? El ministerio Plenitud de Gozo. Vaya a ese lugar. Le invitamos, le hacemos la cariñosa invitación. Si usted vive en otra comuna, en otro lugar, que a lo mejor en otra iglesia, vaya a otra iglesia. Que esté el Espíritu Santo de Dios. Si usted en su iglesia no está el Espíritu Santo de Dios, entienda que se puede secar espiritualmente. Usted se va a desalentar, no va a querer congregarse. Busque del Señor, anímese, firme y adelante, porque Cristo viene. Que el Señor le bendiga. Yo me despido de una forma cariñosa. Me despido, ¿cierto?, de mi pastor Manuel Aguayo, mi pastora Mercedes Calvio, ¿cierto?, que son los pastores que nos amonestan y nos presiden en el Señor. Bueno, de mi hermano Ariel Calvio, mi pastor Juan Carlos Cueva, mi hermanito René, todos los siervitos que pudieron comentar, que de una u otra forma, hermano, se hacen partícipes de esta linda bendición, que es buscar el rostro del Señor, el poder compartir su palabra y el poder estar en la comunión los unos con los otros. Amén. Que el Señor le bendiga. La paz de Dios sea sobre todos y cada uno de ustedes. Desde aquí le decimos Maranata, Cristo viene, que el Señor le bendiga.